que la iglesia le pertenece al rey, a él. La iglesia le pertenece a él. Este tema es parte de la doctrina de eclesiología, que habla o estudia la doctrina de la iglesia, que nos enseña sobre la iglesia. Así que en esta mañana yo quiero que ponga toda su atención y que aquellos que tomen nota, que los felicito, los que toman nota, porque ese es un buen hábito. Que tomen nota sobre las enseñanzas, sobre las prédicas, pero que después vaya a su casa y pueda revisar lo que se enseña. ¿Por qué es importante esto? Porque usted tiene que saber qué se le está enseñando. Usted tiene que estar seguro que está basado en la palabra del Señor, para que usted esté muy seguro, muy segura en la fe de Cristo Jesús. Así que vamos a ir a la palabra. Mateo capítulo 16, versículo 18. Es el texto principal de esta enseñanza. Dijo Jesús hablando a Pedro: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Una vez más, lo vamos a leer. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Esta afirmación que hace el maestro es una verdad inquebrantable. Sobre todo la última parte de ese versículo, donde dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. No hay infierno, no hay diablo, no hay hombre, no hay sistema, no hay político, no hay nada que va a poder hacerle frente a la iglesia del Señor. No lo ha podido hacer desde su creación hasta este tiempo, y no lo va a hacer, no lo va a lograr, porque esta es una afirmación que hizo el Señor. El enemigo no puede contra la iglesia del Señor. Gracias por ese amén. Usted y yo somos imparables en Cristo Jesús. Voy a explicar, vamos a desarrollar este mensaje hoy. Hoy estoy así como un poco bautista conservador. Estoy un poco cansado físicamente, pero vamos a ir ahí, vamos a ponerle sabor a este asunto. La primera parte de este versículo ha sido de controversia o de discusión teológica por mucho tiempo, sobre quién es la roca. ¿Ok? Ha sido una situación de controversia. Hasta ahora ha sido una situación donde todo el mundo tiene una opinión, o todo el mundo tiene una posición teológica al respecto. Bueno, vamos a ir ahí, pero primero quiero recordarles que hemos estado durante estas semanas aprendiendo de Dios, quiénes somos nosotros, qué fue lo que sucedió, que salió mal desde el principio, y cómo Dios enmendó todo este asunto, todo el problema. Hemos estudiado acerca de la salvación, de la cruz, acerca de la Trinidad, acerca del cielo, acerca del infierno, acerca de la eternidad. Pero hoy vamos a hablar de lo que Dios aún está haciendo y aún está edificando en esta tierra, y esa es la iglesia. La iglesia, su iglesia. Su iglesia. Nosotros somos del Señor. Usted y yo somos la iglesia. Este cuerpo, este grupo es una iglesia local, pero personalmente usted y yo somos la iglesia del Señor. Usted y yo le pertenecemos al Señor. La salvación nunca fue concebida como la meta final, sino como el punto de partida para todos nosotros como iglesia. Cuando Dios nos salvó, nos sacó, no solamente nos sacó de algo que no estaba bien, sino que nos llamó para algo más grande. Nos integró a una familia, a un cuerpo y a una misión que trasciende los tiempos, que trasciende incluso nuestra manera de pensar, incluso nuestros propósitos personales, nuestras metas personales. Y esa familia se llama
iglesia. Usted y yo somos una familia. Por eso usted y yo somos hermanos y hermanas, hijos de un mismo Padre. Vea a la persona que está al lado suyo. Sí, puede ser su esposa, puede ser su esposo, pero tenga en cuenta que es su hermano y su hermana también. No, pero mire la persona que está al lado suyo. Sí, yo sé, usted está encariñado, enamorado y enamorada de la persona que está al lado suyo. Si es su esposo que está al lado suyo, si es su esposo o su esposa, cuidado. Pero es su hermano y es su hermana. Todos somos hijos de un mismo Padre, el Padre eterno que está en los cielos. La palabra eclesia, miren en pantalla. La palabra eclesia, la palabra griega eclesia, significa literalmente una asamblea pública de ciudadanos convocados desde sus hogares. Usted y yo individualmente somos la iglesia de Cristo. Pero cuando somos convocados, somos también la iglesia, pero somos convocados a una asamblea pública. Es lo que estamos haciendo usted y yo en este momento. Usted y yo somos una asamblea pública. La idea de Dios de la asamblea, de la iglesia, perdón, no es que estuviéramos solamente en casa, sino que públicamente nos presentáramos para salir de nuestro hogar, para poder brillar y darnos a conocer a la sociedad. Nunca fue la idea de Dios que la iglesia se mantuviera en casa, oculta y en silencio. Nunca fue esa la idea de Dios, sino que la idea de Dios fue que esta iglesia, su cuerpo, la cual Él salvó, la cual Él rescató, diera a conocer su palabra, se diera a conocer a la sociedad, se diera a conocer en cualquier lugar para hablar de sus maravillas. Mire en la pantalla, la iglesia no nació de la imaginación humana, sino que nació del corazón de Dios. La iglesia, la congregación, este grupo en el cual esta congregación, esta asamblea nació en el corazón de Dios. No es una institución, es la encarnación del cuerpo vivo de Cristo aquí en la tierra. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Cuando Jesús dijo, edificaré mi iglesia, de acuerdo al texto, si me puede poner el texto, Pari, por favor, lo primero que leímos en Mateo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta parte de este texto es la controversia con muchos grupos, pero hoy vamos a tratar, para poder enseñar, vamos a tratar de definir lo que realmente el Señor quiso decir ahí. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Cuando Él dijo, edificaré mi iglesia, no se refería a un edificio, ni a una denominación, ni a un grupo en particular. Se refería a un pueblo lleno de su espíritu y unido por un solo propósito. Por un solo propósito. No estaba hablando particularmente de Pedro como lo principal para la edificación de su iglesia. Lo vamos a ver más adelante. La iglesia no le pertenece a la cultura, no pertenece a preferencias personales, no pertenece a ningún líder, ni tendencias, ni tradiciones. La iglesia le pertenece a Cristo y no a ningún hombre aquí en la tierra. Esto significa que debemos de ver la iglesia como Él la ve, amarla como Él la ama y servirla como Él la sirve. Tenemos que tener siempre en mente este asunto. La Biblia dice en Efesios, ahora sí, vamos a ir, Padre. La Biblia dice en Efesios, el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 22-23, y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó cabeza sobre todo para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. ¿De quién está hablando el apóstol Pablo aquí? De Cristo.
de Cristo. Todo fue puesto bajo sus pies y lo constituyó cabeza sobre todo para la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia no es simplemente una extensión de Cristo, sino su plenitud manifestada aquí en la tierra. Si queremos vivir para la eternidad, iglesia, usted y yo debemos edificar lo que Jesús está edificando ahora mismo. En otras palabras, si usted y yo queremos vivir, si usted y yo sabemos que nuestra eternidad comienza aquí, vivamos ya en la eternidad con el Señor y vivamos edificando aquello que Dios edifica cada día, y eso es la iglesia. Usted y yo aquí no somos solamente un participante más. Usted y yo somos una parte de un cuerpo viviente. Usted y yo no es que somos importantes, somos esenciales aquí para que el cuerpo funcione. Si yo quito mis ojos, arranco mis ojos de mi cuerpo no va a funcionar bien. Por lo tanto, mis ojos son importantes y esenciales, más que importantes, esenciales en mi cuerpo, para que mi cuerpo opere bien. Lo mismo es con la iglesia. Usted es esencial aquí en el sentido de que usted es parte de un cuerpo vivo, de algo en el cual usted aporta lo que usted, por gracia de Dios, usted ha obtenido. No es solamente llegar y sentarse e irse, es ser una parte activa en este cuerpo. Vamos a ver tres cosas importantes. Yo creo que el tiempo me va a dar, espero que sí. Lo primero es que la iglesia fue fundada por Cristo. Mateo 16:18 dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese es el pasaje que leímos. Cuando Jesús pronuncia estas palabras, escúcheme bien, estaba en un lugar pagano completamente, en una ciudad pagana rodeada de dioses e ídolos falsos. Era la cultura, era el momento, en el lugar donde él se encuentra en ese momento. Sin embargo, en medio de ese lugar donde la oscuridad reinaba, la oscuridad espiritual, declaró lo que él iba a hacer para traer libertad y para edificar a su pueblo al cual él iba a libertar. Y ese era la edificación y la preparación y la equipación de la iglesia, o sea, su cuerpo. Nótese que Jesús no dijo: ustedes edificarán mi iglesia. Dijo: yo la voy a edificar. Y es parte aquí donde aclaramos en la parte del texto donde le habla a Pedro y se crea la controversia porque le dice: tú eres la roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él no está hablando de Pedro. Él no está hablando propiamente de Pedro, porque la iglesia no puede ser edificada por estrategias humanas, sino por una autoridad divina, y él es la autoridad máxima para la iglesia. No se sostiene por el talento, por un humano, por un hombre, sino que se sostiene por la verdad, y Cristo es la verdad. No sobrevive por el esfuerzo humano, sino que prospera por el poder divino, y él es todopoderoso. Él es quien sostiene a la iglesia a través del tiempo. Cuando Pedro confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo esta revelación. Antes de que le dijera: sobre esta roca edificaré mi iglesia, a Pedro se le revela que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús dice sobre esta roca, no se está refiriendo a la personalidad de Pedro, que él sería el fundamento de la iglesia. No. La iglesia no se basa en la fuerza de un hombre, sino en la revelación de quién es Cristo en ese momento, el Mesías prometido. No es acerca de Pedro que está hablando, es acerca de Cristo. La iglesia fue fundada sobre la confesión de que Jesús es el Señor, y permanece firme, escúcheme bien, porque esta verdad nunca cambia, porque Jesús no cambia. Él es el mismo, Él es Dios eterno. Sin esta revelación, todo lo de la iglesia se hubiera derrumbado hace tiempo. Póngame atención, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3:11:
porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. No es Pedro, no es el Papa, no es ningún hombre. El fundamento de la iglesia, lo que sostiene a la iglesia, lo ha hecho a través de los tiempos y lo va a hacer hasta el día que Él quiera, es Cristo, no es Pedro. Porque la iglesia no se fundamenta o no se edifica por el carisma de un hombre o por el poder o la popularidad de un hombre. Se edifica solamente en Cristo Jesús. La iglesia no es un monumento al éxito humano. No es que ahora vamos a reconocer a un fulano porque la iglesia se ha sostenido por él. No, no, no. Es un mover del Espíritu de Dios a través de los tiempos lo que lo ha sostenido. En otras palabras, esto significa que no existimos para celebrar lo que hemos hecho, sino para mostrar lo que Dios está haciendo. La iglesia está viva porque su Espíritu actúa en ella. Usted y yo, escúcheme bien, ¿cierto o no es cierto? Acláreme aquí, que hay días que usted y yo no queremos saber de la iglesia. ¿O solo soy yo? Vamos a volvernos reales, ¿cierto? Hay domingos que usted no quiere venir. Yo me sentía tan cansado hoy que no quería venir. Ay, pastor, sí, pero me acordé que era el pastor y que tenía que predicar. Se me pasó. Me acordé. Y chanfle, si soy el pastor. Mire, la iglesia ha sido atacada y va a ser atacada siempre. Pero jamás van a poder prevalecer las artimañas del enemigo contra la iglesia. Actualmente, escúcheme bien, la noticia de la semana, de esta semana, en México hay un partido, el partido de gobierno está montando una ley en el Congreso en el cual van a limitar la publicación del evangelio por los cristianos. En otras palabras, van a censurar porque de acuerdo a su entendimiento humano, obviamente, que reina en tinieblas, hay mensajes de la Escritura que son violentos. Los consideran mensajes de odio. Entonces están metiendo una ley para limitar la proclamación del mensaje de la palabra de Dios a través de las redes. En Inglaterra, en el Reino Unido, es un peligro hoy predicar con libertad. Va preso. Usted no puede decir la verdad del evangelio, va preso. Todavía no lo matan ahí. Hay lugares como en China, por ejemplo, que los matan, los encarcelan, los torturan por predicar el evangelio, por congregarse. Actualmente, quizá en este momento, no lo sé, por la hora no lo sé, pero cuando la gente se reúne para adorar al Señor, lo hacen a escondidas y no cantan con la locura y la fuerza que usted y yo cantamos hace unos minutos atrás. Lo hacen calladitos para que no ser capturados. Pero aquí en América no pasa nada de eso. Y entonces muchos deciden si ir o no ir a la iglesia. Qué privilegio tenemos nosotros de estar aquí. Y aún así hay gente que se resiste a visitar la iglesia. Gente que le cuesta levantarse un domingo para venir a la iglesia. Y el enemigo va a utilizar, mire, va a llegar el momento que ya está a las puertas. Vea noticias. Nunca se limite a tener una visión micro. Aprenda a tener una visión macro de lo que está pasando, para que tenga una idea, para que pueda ser entendido en los tiempos que estamos viviendo. Ya comenzó en Estados Unidos. Si no se ha dado cuenta, ya comenzó. Y cuando eso llega, es peor que el cáncer. Para extirparlo, ay mamá, lleva un proceso largo. Mientras tenemos oportunidad, reunámonos. Dejémonos de excusa, dejémonos de cuento, porque llegará un momento que aún reunirse va a ser prohibido. Y enséñele a sus hijos a reunirse.
sea ejemplo para sus hijos. Reunirse. No le coma cuento que mañana hay que ir a la escuela. Créame, créame, créame. Le aseguro que llegará el día en que no se van a poder reunir y van a querer hacerlo. Mientras tanto, el enemigo va a buscar cualquier manera de distracción, buscará la forma, sea legal, utilizará el gobierno, lo que sea para que la iglesia no camine, no prospere. Pero ¿sabe qué? Ya está vencido. Pero van a haber luchas. Y yo no quiero pasar por esa lucha. La lucha que quiero pasar es la de ir en contra de la oscuridad. Yo no sé usted, pero como iglesia, acuérdese, no estamos llamados a quedarnos en casa. Estamos llamados a salir al público y dar a conocer las verdades del Señor. Hechos capítulo 5:39 nos recuerda: si es de Dios, no lo podrán destruir. ¿Se acuerda? Cuando acusaban a Jesús, se levantó un maestro de entre los fariseos. Dijo: miren, ¿se acuerdan uno que apareció, que decía que era el Cristo? Ese, a los tiempos ya la gente se olvidó de él, pero este tiene algo diferente. Y si es de Dios, no se va a poder destruir, no lo vamos a parar. No lo vamos a parar, porque la iglesia es imparable, porque lleva la vida divina en su interior. Usted y yo cargamos algo más grande que lo que el mundo ofrece aquí. Es la gloria de Dios en nuestro interior. Es el Dios viviente en nosotros. Es el Dios viviente en nosotros, para que nosotros demos a conocer las verdades del Señor. Lo que Él comenzó no se puede enterrar. Él está construyendo, edificando algo grande todavía, y esa es la iglesia del Señor. Ahora, póngame atención. La iglesia fue fundada por el Señor. ¿Qué significa para nosotros esto? Significa que al servir a la iglesia, estamos nosotros edificando lo que Jesús está edificando. Cuando usted y yo venimos y somos parte activa, usted y yo estamos colaborando en lo que Él empezó a hacer con su iglesia. Cuando oramos por la iglesia, estamos fortaleciendo lo que Jesús está protegiendo también, y eso lo hacemos a través de la oración. Al hablar en contra de la iglesia, estamos destruyendo aquello por lo que Jesús murió en la cruz. Usted y yo no estamos llamados a criticar, a golpear a la iglesia o a hablar en contra de la iglesia, sino estamos llamados a edificar la iglesia. Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo dice, versículo 19 al 22, dice que nosotros somos miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Esto significa que la iglesia no es algo casual o de moda, sino es un diseño arquitectónico creado, diseñado y construido por el maestro de maestros. Usted y yo, dice la palabra, que usted y yo somos piedras vivas. Usted y yo tenemos vida porque tenemos la vida de Él en nosotros. Y como tal debemos de hacer que esta iglesia, no solamente la iglesia Impact Church, en la cual usted y yo pertenecemos, sino la iglesia del Señor, debemos de unirnos, debemos de fortalecernos. ¿Para qué? Para edificar juntos aquello que Él comenzó a edificar y dar a conocer al Señor. Mire en la pantalla, la iglesia no existe porque la gente se reúne, sino porque Cristo la creó. Ay, se nos ocurrió reunirnos. No. Él pone el querer como el hacer en nuestro corazón. Iglesia, escúcheme bien. Si Cristo es el constructor, nosotros debemos de ser esas piedras, ese ladrillo que lleva en su presencia al mundo. Si Jesús fundó la iglesia, entonces llevemos su esencia, llevemos aquello que Él ha puesto en nuestra vida. Demos a conocer su verdad. Actuemos como Él actúa. Amemos como Él ama.
Enseñémosle a la gente que lo que Él edificó y que sigue edificando es verdadero. La iglesia no es no es una organización. La iglesia es un organismo, es un órgano que puede llevar y traer vida a los demás, que puede ayudar a los demás. Seamos la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Seamos ese pueblo que va a representarlo a Él aquí en la tierra. Tengo mil cosas, pero me voy a quedar ahí en el primero. Me voy a quedar aquí. Quiero ir terminando con esto. Vuélvame a poner el versículo, Pati, de Mateo, y voy a terminar aquí. Jesús le respondió a Pedro después de la revelación que tuvo Pedro de quién era el Señor. Y yo te digo, le dijo Jesús a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta revelación que acabas de dar, de quién soy yo, no sobre él, sobre esta roca, o sea, sobre esto tan grande, tan sólido que se te ha revelado a ti, de que yo soy el Cristo. Sobre esa verdad voy a edificar mi iglesia. No está hablando de Pedro. Pedro es un hombre común. Pedro es un hijo nada más. Sobre esta roca, la revelación que acabas de dar, hacer con tu boca, porque él le dijo, Pedro, esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos te mostró esta gran verdad. Y sobre esta verdad, sobre esa roca, yo voy a hacer que mi iglesia crezca. Y esa roca soy yo. Esa verdad soy yo. Sobre ese poder va a edificar la iglesia. Y ese poder soy yo. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Escúcheme, cualquier cosa que usted y yo, por muy intelectuales, por muy teniendo gran conocimiento, por muy grande conocimiento que tengamos, por muy grandes habilidades que tengamos, podemos dejar un legado para nuestras generaciones. Está bien, alguien nos va a recordar, pero le aseguro que eso con el tiempo se olvida. A menos que lo busque en un libro, lo va a volver a recordar quién fue que dejó ese legado. Pero lo que es eterno solamente puede ser construido y edificado por alguien que sea eterno. Y la iglesia es eterna también, porque usted y yo estaremos con Él por la eternidad. ¿Estamos claros con este texto? No fue sobre Pedro, fue sobre la revelación que Pedro tuvo de quién es el Señor. Iglesia, le quiero pedir en esta mañana que se ponga de pie un momento. Ay, ese iPhone tiene que ser fuerte. ¿Cuántos aquí son la iglesia de Cristo? Si usted le ha entregado su vida a Jesús, usted viene a ser parte de la iglesia de Cristo. Usted y yo, escúcheme bien, tenga en cuenta esto, somos parte de algo grande. Usted y yo no solo somos una persona que se nos ocurrió venir el domingo. Usted y yo somos parte de algo grande. Y eso nació en el corazón de Dios. Lo que usted y yo hacemos aquí es por la eternidad y para la eternidad. Colaboramos y somos parte de lo que Él está haciendo a través de los tiempos con su iglesia y a través de su iglesia. Usted y yo no somos cualquier cosa, hermano y hermana. Usted y yo no somos cualquier cosa. Somos hijos e hijas del Dios eterno, el cual nos llamó a una misión grande aquí en la tierra, como su cuerpo, del cual Él es la cabeza. Quédese con esto en su corazón hoy. La próxima semana vamos a seguir hablando, vamos a seguir aprendiendo de la palabra del Señor.
le animo y le exhorto. Tome nota. Esto se va a poner bueno de aquí para adelante.